Buenos días a todos, bienvenidos esta mañana a la iglesia. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor mientras nos preparamos para ser instruidos por el Señor y por su palabra. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, que podemos reunirnos. Te pedimos que uses tu palabra para confrontar nuestros corazones. Como estábamos cantando, Señor, no permitas que seamos los mismos. Líbranos de ser igual. Transfórmanos con tu palabra, Señor, que es la única que puede transformarnos. Quita los estorbos, Señor, y las interrupciones en nuestra mente. Que mientras nos ponemos debajo de la autoridad de tu palabra, Señor, podamos ser transformados. Que nuestros corazones puedan estar limpios, para que podamos entender, Señor, la predicación es espiritual, así que te pedimos que tu Espíritu obre en nuestros corazones, penetra en los corazones duros de nosotros, Señor, que se inclinan más a sus pensamientos y a lo que queremos, pero transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden buscar en sus Biblias el libro de Lucas. Seguimos en nuestro estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 8. Y esta mañana vamos a estar estudiando el versículo 26 al versículo 39. Lucas 8, 26 al 39. Vamos a leerlos. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El título de esta semana, de este domingo, es Jesús visita Gadara. Esa es la región donde Jesús llega. Es posible que nuestras Biblias tengan un título que dice el endemoniado gadareno, y por lo que leímos hay un hombre ahí que está endemoniado. El mundo de los demonios es un mundo espiritual y es un mundo real. Algunas personas tienden a negarlo hoy en día y dicen: no, ese mundo no existe y debemos ignorarlo y no debemos ponerle atención. Pero la Biblia claramente enseña de que hay un mundo espiritual que es real, el mundo de Satanás y sus demonios. El otro extremo que se ha hecho hoy en día es darle tanta autoridad a los Satanás y los demonios que parece que tienen más poder que Jesús. Eso es porque hay un montón de personas hoy en día que andan hablando de sus encuentros con demonios y cómo los han sacado y cómo les han hablado. Pero este es un mundo verdadero y es un mundo que existe y también tienen poder, pero no tienen poder como nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un mundo real,
pero tenemos que aprender y tenemos que saber que están sujetados bajo el poder de Jesús. Eso es lo que mencionan los versículos que acabamos de leer. Entonces, del versículo 26 al versículo 30, primero vamos a pensar en la descripción acerca del encuentro de Jesús con este endemoniado. Luego, versículo 31 al versículo 33, cuál es la descripción del poder de Jesús. Y versículo 34 al versículo 39, la descripción de la reacción hacia Jesús. Entonces miremos de nuevo el versículo 26. Dice: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. La semana pasada vimos cómo Jesús calmó la tempestad. Jesús había salido de Galilea, había pasado por el lago donde había comenzado una tormenta, pero luego pasaron al otro lugar, y es como comienza este versículo. Entonces esta historia está directamente después de la historia que vimos la semana pasada. Y dice que arriban a la tierra de los Gadarenos. Esta tierra está en la ribera opuesta, como dice, a Galilea. Había una provincia en Galilea, en Palestina, que se llamaba Galilea, Capernaum, donde Jesús tenía el centro de su ministerio. Al lado este del mar de Galilea estaba la provincia donde llega Jesús con sus discípulos. Esta provincia se llama Decápolis. Deca significa 10 y polis, ciudades. Así que era un lugar que estaba contenido, o tenían 10 ciudades que estaban en Palestina, pero eran un poquito diferentes al gobierno de las demás provincias. Aunque estaba gobernado por uno de los Herodes, era un poquito diferente, y más adelante vamos a ver cuál es la diferencia, por lo menos principal. Entonces dice que llegan a la tierra de los Gadarenos. Si ven en sus Biblias y ven un mapa, hay un lugar ahí en Decápolis que se llama Gadara. Es posible que llegaron a este lugar, pero esta palabra de Gadarenos pudiera también referirse a otra de las ciudades en Decápolis, una ciudad que se llamaba Kersa. Entonces hay una ciudad más arriba de Gadara que se llama Gerasa, y que está por ahí, y está esta otra Kersa. Así que podría referirse a alguna de estas ciudades y no necesariamente a Gadara. Lo que está dejando claro Lucas es que se está refiriendo a una de las ciudades de esta región que se llama Decápolis. Así que llegan a ese lugar para encontrarse con este hombre. Y dice el versículo 27 que este hombre sale al encuentro de Jesús. No es como que Jesús lo encuentra, pero este hombre más bien es el que sale y le habla a Jesús. Versículo 27, al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Entonces sale este hombre y nos dice cómo es este hombre. Dice que está endemoniado. Varias veces en el libro de Lucas, antes de este capítulo, hemos visto a Jesús encontrándose con personas que están endemoniados, pero este en especial es diferente por lo que hace y por lo que pasa, como vamos a ver en los versículos. Entonces se encuentra Jesús con este endemoniado. El libro de Mateo nos dice que eran 2 endemoniados los que salen al encuentro de Jesús. Entonces lo que entendemos es que son 2, pero Lucas se centra en este uno. Probablemente es el que habla más. El libro de Marcos también se centra en este uno de los 2 endemoniados. Y este hombre estaba sufriendo mucho por el demonio. Dice que estaba endemoniado desde hace mucho tiempo y no vestía ropa. Había perdido la vergüenza de andar desnudo y no moraba en casa, sino que vivía en los sepulcros, en las tumbas. Entonces no vivía como una persona normal, sino que andaba viviendo en las tumbas y también andaba sin ropa. Así que este hombre estaba sufriendo por lo que estaba sucediendo con él, porque estaba siendo atormentado. ¿Y qué hace el hombre? Va y encuentra a Jesús cuando Jesús llega a esa tierra de Gadara con los discípulos. ¿Qué es lo que hace el endemoniado? Versículo 28. Hablando del hombre, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? La frase ¿qué tienes conmigo? es ¿cuál es su problema conmigo? ¿Por qué me anda buscando? Es el reclamo del demonio. Pero miren las palabras que el demonio menciona acerca de Jesús. Empieza diciendo Jesús, que es el nombre que le habían puesto, que el ángel dijo que tenían que ponerle, y se refiere a su obra como Salvador. Entonces el demonio reconoce que Él es el Salvador y le dice Hijo del Dios Altísimo, del Dios más alto, el Dios que está por encima de todos los dioses, el Dios verdadero. Y si dice Hijo del Dios Altísimo, está diciendo es el Hijo que tiene la misma naturaleza de Jesús, tiene los mismos atributos de Jesús.
Lo que está diciendo el demonio entonces es: Jesús es Dios. Eso es lo que está diciendo el demonio. Reconoce quién es Jesús y reconoce su autoridad. Él es el Señor, el Salvador, el enviado de Dios. Tiene la misma naturaleza del Señor. Miren lo que le dice el demonio. Al reconocer cómo es y quién es Jesús, le dice: te ruego que no me atormentes. Esta palabra de ruego se repite varias veces en esta historia que veremos hoy, y tal vez en la lectura la pudieron ver. Varias veces habla ruego, ruego, ruego. Esta es la primera vez. Y lo que hace el demonio es: te ruego que no me atormentes. Te pido por favor que no me tortures. Esa es la palabra. No me torture, le dice el demonio a Jesús. Es interesante porque el demonio tenía torturado al hombre, lo estaba haciendo sufrir, y ahora el demonio le dice a Jesús: no me torture. Podemos pensar: ¿Jesús tortura? La respuesta es sí. Jesús tortura a los demonios. Por eso el demonio le dice: no me tortures, no me tortures. El demonio tiene la teología correcta, sabe los datos correctos de Jesús, sabe quién es Jesús, lo entiende muy bien, y por eso le dice: no me torture, porque ya lo ha visto antes y sabe quién es, y le dice: no me torture. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué hacen los demonios? Creen en Jesús y tiemblan. Tiemblan. Y eso es lo que está pasando con este demonio. Tiembla. Sabe quién es Jesús y por eso está temblando y le dice: no me torture. Ahora, creer en Dios, que el demonio cree en Dios, no significa que cree en Dios para salvación o que se va a arrepentir de sus pecados. El demonio no puede hacer eso y tampoco quiere hacerlo. No quiere ni puede hacerlo. Pero cree en Dios y cree en Jesús porque sabe quién es, porque lo ha visto, porque sabe de su poder, y por eso tiembla. Los hombres no tiemblan ante Dios, pero los demonios sí, porque saben quién es. Y por eso este demonio le dice: no me atormentes, no me atormentes, no me atormentes. ¿Y por qué le dice eso? Miren el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. ¿Por qué le dice que no quiere ser atormentado? Porque Jesús le está diciendo que tiene que salir del hombre, y esa es su respuesta: no me atormente, no me torture, porque Jesús le dice: tiene que salir de este hombre. Y vemos un poco más de información del hombre aquí que está sufriendo. Dice que desde hace mucho tiempo estaba endemoniado, y dice que le ataban con cadenas y grillos. ¿Se pueden imaginar un hombre que está amarrado con cadenas y con grillos? Pero dice que rompía las cadenas, rompía las cadenas. El libro de Marcos, nos dice que este era un hombre violento. Era un hombre violento. Entonces me imagino que las personas de la ciudad, cuando miraban que el hombre estaba endemoniado y no podía andar, lo miraban que andaba para todos lados, tal vez lo traían, lo amarraban con las cadenas y con los grillos para que no se fueran. Y la idea que da el texto original aquí es que también hay una persona que lo está cuidando, como alguien que ponen ahí para que lo guarde. Pero la persona estaba ahí, pero no podía cuidarlo porque el hombre rompía las cadenas y rompía los grillos y salía y volvía a su vida a andar desnudo y andar viviendo entre los sepulcros. Realmente estaba sufriendo este hombre, y dice que era impelido por el demonio a los desiertos. Tenía una gran fuerza que proveía del demonio, y lo que hacía es que se volvía a los desiertos, volvía al lugar donde estaba antes. Así que este hombre sufría mucho, estaba siendo torturado en su corazón y en su alma, y también estaba siendo torturado en su cuerpo. Se pueden imaginar un hombre que anda así, violentamente, anda desnudo, vive en los sepulcros, tenía varias heridas tal vez. Estaba sufriendo mucho por la fuerza de este demonio. ¿Qué hace Jesús entonces cuando el demonio le dice que no lo atormente? Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Jesús le pregunta su nombre. Jesús ya sabe cuál es el nombre del demonio, pero se lo pregunta. ¿Para qué? Se lo pregunta para demostrar su autoridad. Entonces le pregunta: ¿cuál es su nombre? Y el demonio le dice: Legión. Y pueden imaginarse con qué tipo de voz le contestó.
porque muchos demonios habían entrado en él. Legión para los soldados romanos era un grupo militar de soldados compuesto por 6,000 soldados. En otras palabras, lo que le está diciendo este demonio es: somos muchos, tal vez 6,000 o tal vez menos, pero somos muchos demonios en la vida de este hombre. Entonces por eso actuaba de esa manera, y por eso este es diferente a todos los demonios con los que Jesús se ha encontrado. Actuaba diferente porque tenía muchos demonios. El libro de Marcos nos dice que el mismo hombre le dice: porque somos muchos, nos llamamos legión porque somos muchos. Muchos demonios estaban en la vida de este hombre, completamente controlado por Satanás y por sus demonios. Torturaban el alma y también torturaban el cuerpo, y querían destruir la vida de este hombre, no solo espiritual, pero también la vida física. Eso es lo que dijo Jesús, que es el trabajo del diablo y sus enviados. Jesús lo dijo en Juan capítulo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿para qué vino el diablo? Vino para robar, matar y destruir. Ese es su trabajo. Pero se encarga de engañar a las personas y demostrar que la vida con Dios es aburrido. Seguir a Jesús es una ridiculez. Es mejor vivir para sus propios deseos y mejor vivir para lo que usted quiere antes de servir a Dios. Y ese es el trabajo de Dios, el trabajo del diablo y de sus demonios en este mundo: influir en el mundo para demostrar que la vida para Dios no tiene sentido. Pero Jesús dice que Él viene a dar vida en abundancia. ¿Dónde está la verdadera vida? En Jesús. No en los placeres ni en los deseos, sino en Jesús. Ahí está la verdadera vida. Él es el que da vida en abundancia. Entonces pasamos de la descripción de lo que pasa con el encuentro de este hombre con Jesús, y ahora el versículo 31, miremos la descripción del poder de Jesús. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El versículo 28 leímos que el demonio le dice: no me torture, le ruego que no me torture. Aquí vuelve la palabra rogar. ¿Y qué hace el demonio? Le ruega: no nos mandes al abismo. Le pide: no me mande al abismo. El abismo se refiere al lugar de condenación. No quiero ir al lugar de condenación, no me mande para ese lugar, le dicen los demonios. Le suplican que no los envíe. Ellos saben quién tiene el poder de enviarlos al abismo: es Jesús. Y por eso le piden a Jesús: no me envíe para ahí, no me mande para ese lugar, porque saben la autoridad de Jesús. Miren el versículo 32. Había ahí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Dice que había un hato de muchos cerdos, un grupo de cerdos. En esta región de Decápolis, aquí vemos una diferencia con las otras regiones en Israel. Los israelitas, los judíos, no criaban cerdos porque los consideraban inmundos, porque Dios había dicho que eran inmundos según la ley de Moisés. Entonces los israelitas no criaban cerdos, pero en esta región están criando cerdos. ¿Por qué? Porque los van a vender o porque los van a consumir. Y esto nos dice que esta región estaba mayoritariamente compuesta, la región de Decápolis, compuesta por gentiles, personas que no eran judías. Y es posible que habían algunos judíos, pero se habían acomodado a lo que estaban haciendo estos gentiles. Y por eso hay muchos cerdos ahí, porque no son personas que siguen a la religión judía. Posiblemente no tenían ningún concepto de Dios y hacían lo que querían. Por eso están estos cerdos ahí en la región de Decápolis. Esa es una de las diferencias. Miren lo que el demonio le dice. Le dice: no nos mandes al abismo, pero mándenos a los cerdos. Le piden permiso: autorícenos ir a los cerdos. Y esto demuestra el poder de Jesús. Jesús tiene el poder sobre los demonios y sobre Satanás. A veces se piensa que el diablo y Dios están peleando por ver quién tiene el control del mundo y ver quién gana más almas, y están en igual fuerza. No, el diablo es el diablo de Dios. El diablo no puede hacer las cosas que él quiere. Él solo puede hacer las cosas que Dios le da permiso. Nada más. No puede hacer nada más. Y los demonios lo mismo. Y por eso le piden a Jesús: denos permiso. Usted tiene la autoridad. Denos el permiso. No pueden hacer nada sin el permiso de Jesús. Están sujetos a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 16, hablando de Jesús, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
Las cosas que vemos son del Señor. Las cosas que no vemos también le pertenecen a Él. Sigue el versículo: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es creado por medio del Señor. Todo es creado por medio del Señor y para Él. Él tiene el control de todo. Él controla todo. Entonces por eso le ruegan, déjenos ir ahí. Dice el versículo que les dio permiso. Así que Jesús los deja, que vayan a los cerdos. Desconocemos por qué los demonios le piden a Jesús ir a los cerdos. El texto no dice eso, no dice por qué, pero eso es lo que le piden: déjenos ir a los cerdos. Así que salen del hombre, lo dejan libre y se van para los cerdos. Versículo 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Qué pasa entonces con el hato? Cuando entran todos los demonios a los cerdos se vuelven locos. Se vuelven locos y se precipitan, dice, por el despeñadero, una montaña grande que está ahí en esa región, y se van para el lago por donde Jesús había entrado. Los cerdos entonces actúan con locura y se precipitan. El libro de Marcos nos dice que este hato de cerdos era compuesto por unos 2000 cerdos, así que son un montón de cerdos que se precipitan. Es posible que algunos se entristezcan de cuántos cerdos se fueron por ahí cuando habían varios chicharrones que podían haber sido hechos con estos cerdos, pero todos se ahogan, se descontrolan y se ahogan. ¿Qué pasó con los demonios? No sabemos. El versículo no dice si los demonios quedaron libres o se fueron al abismo, no sabemos, el texto no lo dice, así que no podemos saber qué pasó. Lo que sí dejan claro es que el fin de los demonios era destruir los cerdos, y ese era el mismo fin que tenían con el hombre: destruir su alma y destruir su cuerpo. Ese era su fin. Ahora Jesús nos muestra aquí que tiene poder sobre los demonios, pero en los siguientes versículos todavía nos muestra su poder más grande. Versículo 34 al 39 vemos la descripción de la reacción hacia Jesús. Versículo 34: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Pueden imaginar las personas que están cuidando los cerdos cuando ven todo lo que ha pasado. Ven a un hombre que le está hablando al endemoniado, el endemoniado se queda libre y los demonios se vienen para los cerdos, y los cerdos de pronto se van y se ahogan. Están asustados y dice que huyen y van dando aviso en la ciudad y por los campos. La idea es que van por donde quiera que van contando lo que pasó. Están asombrados de lo que acaba de pasar. Es normal que estén asombrados y salen contando por todos lados lo que ha pasado. Versículo 35: y salieron a ver lo que había sucedido. Sale la multitud de gente y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Miren cómo se describe a ese hombre que había sido endemoniado. Dice que está sentado a los pies de Jesús, vestido. Antes no tenía ropa, andaba desnudo, ahora está vestido y en su cabal juicio. Ahora puede pensar en lo que no hacía antes, y está sentado a los pies de Jesús. Esto refleja que este hombre está completamente transformado por el Señor. Y eso también refleja qué es lo que pasa cuando una persona viene al conocimiento de Jesús completamente transformada. No puede seguir en la misma vida, es imposible. Es un hombre, una mujer completamente nuevo, y eso es lo que pasa con este endemoniado. Ningún hombre puede usar su mente bien si no ha sido transformado por el Señor, si no está convertido. Ningún hombre puede estar en un lugar correcto que no es sentado a los pies de Jesús hasta que ha sido convertido. Y ningún hombre puede tener la ropa correcta hasta que no ha sido convertido. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Todos los hombres están muertos en sus pecados. No es que hay un hombre que es menos malo, no es que hay un hombre que piensa mejor. Todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Y esto refleja que todos los hombres sin Dios no piensan bien, aun si son los más inteligentes en su clase, aun si ganan todos los premios, aun si ganan un premio Nobel por su inteligencia.
no tienen conocimiento, no pueden pensar bien, porque están muertos espiritualmente. Hasta que viene la transformación del Señor, entonces una persona puede comenzar a pensar bien, entonces una persona puede comenzar a tomar decisiones buenas. Pero hasta que no viene el Señor, no hay esa transformación. ¿Qué pasa con este hombre? Jesús le dio vida y por eso es un hombre nuevo. Por eso es un hombre nuevo. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 6. Posible que antes han leído este versículo. Yo lo he leído mucho tiempo, pero últimamente he pensado más en este versículo, Juan 6, 47, escuchando una canción de niños para mi hija. Y una canción de niños muy buena porque está llena, todo el disco está lleno de teología, todo el disco está lleno de la palabra de Dios. A veces hay música cristiana que le ponemos a nuestros niños o que escuchamos nosotros, pero solo porque mencionan a Dios, eso no es cristiano. Tiene que estar lleno de la palabra de Dios y eso muestra si realmente es cristiano. Y en la canción mencionan este versículo, Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La frase de cierto os digo es, te digo la verdad. ¿Y qué dice Jesús? Te digo la verdad, el que cree en mí tiene vida eterna. Esta no es que la posición de Jesús, pero otro religioso y gurú puede decir otra cosa. No, esta es la verdad porque Jesús la está diciendo. Y Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Te lo aseguro, está diciendo Jesús. Y por eso podemos estar seguros de que esta es la verdad, porque la dice Jesús, te lo aseguro. ¿Y qué pasó con este hombre? Creyó en Jesús, tiene vida eterna. Y como decía Juan 10, tiene vida en abundancia. Eso es lo que está diciendo Jesús, tiene vida en abundancia. Jesús no mejora a las personas, Jesús no las hace más buenas, Jesús las transforma y les da vida eterna y vida en abundancia. ¿Cree en Jesús usted? Jesús dice, usted tiene vida eterna. Tiene vida eterna, se lo aseguro. Son las palabras de Jesús. Y Jesús entonces a este hombre se lo asegura, usted tiene vida eterna. No puede ser el mismo, no puede actuar de la misma manera. Y por eso tiene ropa, puede pensar y está sentado a los pies de Jesús. Volvamos a Lucas, capítulo 8, de nuevo. Así que el hombre ahora tiene ropa, está vestido, está en su cabal juicio y está sentado a los pies de Jesús. Final del versículo 35, y tuvieron miedo. Así que los que están ahí tienen miedo. Versículo 36, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces las personas comienzan a decir, miren, este estaba endemoniado, este es el endemoniado que estaba ahí así, miren, ahora está nuevo. ¿Y qué pasó? Y le empiezan a contar. Miren lo que hace la multitud. Entonces, versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Así que toda la región de ahí de Decápolis se unen y le dicen a Jesús, Jesús tiene que irse. Le ruegan, la misma palabra que se usó antes, le ruegan, Jesús no puede estar aquí, tiene que irse. No lo podemos recibir aquí, tiene que irse. Y podemos pensar, ¿cómo estos hombres pueden decir esto? ¿Cómo esta multitud se une para decirle a Jesús, ya no puede estar aquí Jesús, tiene que irse? Lo que tenían que hacer estos hombres era rendirse ante Jesús. Si este hombre puede salvar al endemoniado, ¿qué más puede hacer? Pero le dicen, Jesús tiene que irse, tenemos mucho miedo, no puede estar aquí. Eso es lo que hace Jesús, se va. Ellos le dicen, no puede estar aquí, tienen que irse. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué pasa con estos hombres, con estas mujeres y seguramente niños que andan ahí? Están más preocupados por las cosas terrenales. Su fuente de trabajo se fue, Jesús tiene que irse. ¿Qué pasa con estos gadarenos? Aman las cosas del mundo y aman al mundo. Se dan cuenta en sus conciencias que si aceptan a Jesús, Jesús les va a decir que tienen que dejar su pecado. Ellos no quieren dejar su pecado. Tal vez Jesús les va a decir, usted tiene que tomar una decisión, o me sigue a mí o sigue en su vida. Ellos no quieren cambiar de vida, no quieren seguir los caminos del Señor. Tal vez Jesús tiene que decirles, o van a seguir en su antigua vida y en su forma vieja de pensar, o van a seguir esta nueva forma de pensar que es la correcta.
pero no quieren cambiar, no quieren seguir a Jesús. Tienen que rechazarlo. Entonces le dicen: Jesús tiene que irse, usted ya no puede estar aquí. En otras palabras, ¿por qué le dicen a Jesús que tienen que irse? Porque Jesús es santo y ellos no son santos. Jesús es santo y ellos no pueden soportar la santidad de Jesús. Entonces le piden: tiene que irse. ¿Por qué crucificaron a Jesús si Jesús fue el hombre de más amor y el hombre que enseñó de la mejor manera? ¿Por qué lo mataron? Porque Jesús es santo y los hombres pecadores odian la santidad y odian la perfección de Dios porque aman su pecado. Entonces no pueden aceptar a Jesús. Tiene que irse. Hoy en día las personas se jactan de creer en Jesús y dicen creer en Jesús, pero con sus hechos demuestran que odian a Jesús, porque no tienen ningún deseo de vivir para Dios, porque todo lo que hace y todo lo que piensa van en contra de la santidad de Dios. Es lo que hacen estos hombres. Jesús, usted es muy santo, no lo queremos aquí, váyase. Eso es lo mismo que pasa hoy en día. Personas se dan cuenta que si siguen a Jesús tienen que cambiar. No quieren dejar su pecado. Jesús, no lo podemos seguir a usted. ¿Y qué hace Jesús? Versículo 37, al final: y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Entonces Jesús se prepara para irse. Y podemos pensar: ¿por qué Jesús no se quedó ahí para decirles: crean en mí? Ya les dio suficiente muestra de quién es Él. Y esto es para juicio. ¿Ustedes quieren seguir en sus pecados? Van a seguir en sus pecados. Se monta la barca Jesús y se va. Ahora, ¿qué pasa con el endemoniado? Ahora ex endemoniado, versículo 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Los del pueblo le ruegan a Jesús: váyase. Y este hombre ruega la misma palabra: Jesús, lléveme con usted. No me quiero quedar aquí, quiero irme con usted. Diferente a los otros, totalmente diferente, porque es un hombre diferente. Y le ruega: Jesús, no me deje aquí, quiero irme con usted, hágame uno de sus discípulos, déjeme ir en la barca con usted. Aquí se muestra la transformación del hombre. No quiere quedarse ahí con los demás, no quiere quedarse pensando en el trabajo ahí o si va a haber trabajo en otro lado. Solo quiere irse con Jesús, nada más. Solo quiere estar con Jesús. Y Jesús le da una comisión. Versículo 38 al final y 39. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces Jesús no le permite irse con él. No, le dice: no, vuélvase a su lugar. Vuélvase a su lugar y cuente las grandes cosas que ha hecho Dios con usted. El libro de Marcos dice: cuente las misericordias que ha recibido de parte de Dios. Eso es lo que va a hacer. Vuélvase y cuente las grandes cosas que Dios ha hecho con usted. Podemos pensar: ¿por qué Jesús no se lo llevó? ¿Por qué Jesús lo dejó ahí? Porque el lugar donde estamos, ese es el mejor lugar donde podemos estar. En ese lugar donde Jesús me ha puesto para hacer luz. En ese lugar donde Jesús me ha puesto para obedecerle. El trabajo de este hombre no era ser discípulo como los 12 apóstoles. Su trabajo era ser discípulo ahí en Decápolis. Y ahí donde Dios lo ha puesto a usted, en su trabajo, en su familia, ese es el mejor lugar donde puede estar, porque ese es el lugar donde Dios lo ha puesto. Y en ese lugar donde debe vivir para Dios, y en ese lugar donde debe hablar a otros acerca de Jesús. A veces pensamos: no, mejor quiero estar en otro lado con un mejor salario, o hacer esto, o no quiero estar aquí. Y nos quejamos, pero debemos aprovechar las oportunidades donde estamos. Porque a veces llegamos a otro lado donde yo quería estar y me doy cuenta que no hice lo que tenía que hacer en el lugar antiguo. En ese lugar donde Dios lo ha puesto, ese es el mejor lugar para estar. Ahí lo puso el Señor para dar testimonio. Ahí lo ha puesto el Señor para obedecerle. Jesús entonces le dice al hombre: quédese, váyase a su casa y cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y este hombre obedece. Dice que se fue publicando por toda la ciudad. El libro de Marcos dice que se fue por toda Decápolis. O sea, se fue por todas esas ciudades contando, no acerca de él: miren, yo soy bueno, yo soy más inteligente, miren cómo hablo. Nada de eso.
contando las grandes cosas que Dios había hecho con él. Y lo que este hombre entiende es que Jesús es Dios, porque al final dice, contando las grandes cosas que había hecho Jesús con él. Entonces sabe, el hombre que me liberó es Dios, Él es Dios, y por eso le cuento estas grandes cosas que Dios ha hecho. Y si nosotros somos salvos, seguramente tenemos grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha libertado del pecado, nos ha dado una nueva vida, nos ha dado dones para servirlo, nos ha llenado de misericordias cuando no merecemos. Seguramente tenemos grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Seguramente, si usted es un salvo, si usted ha creído en Jesús, tiene grandes cosas que el Señor ha hecho con usted. Y esa es la comisión que Dios le dio al hombre y es la comisión que también nos ha dado a nosotros. Hay un ejemplo en el libro de Juan que es muy parecido a esto. Quiero que vayamos a Juan capítulo 9. Juan 9 es la historia de el ciego, un hombre que nació ciego. Y los discípulos le dicen, ¿por qué nació ciego? ¿Porque sus padres pecaron o porque él es pecador? Jesús les dice, por ninguna de esas. Nació ciego para que vean la gloria de Dios. Entonces el hombre recibe la vista de parte de Jesús y los fariseos lo atacan. Entonces Juan 9, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, lo llaman los fariseos y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces dicen, deje de darle gloria a Jesús, ese hombre es pecador. Son palabras serias. Versículo 35, entonces él respondió, el ciego, y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué dice el hombre? No sé si es pecador, lo que yo sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. ¿De quién da testimonio? El hombre. Él me ha transformado. Él me ha transformado. Un poquito más adelante, versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces el hombre reconoce, Jesús es Dios. Ese que me sanó, Él es Dios, porque viene de Dios y hizo este milagro. Él es Dios. ¿Y qué hace el hombre? Comienza a hablar de las grandes cosas que Dios ha hecho. A veces, tristemente, lo que hablamos son las cosas pequeñas que nosotros hemos hecho. Cosas insignificantes ante la grandeza de Dios. Jesús entonces aquí no le está diciendo al hombre, hable de qué tan inteligente es usted, o cómo sirve a Dios, o qué bien hace las cosas. No hable de esas cosas. Hable de las grandes cosas que Dios ha hecho por usted. Hable de esas cosas. Si nosotros somos salvos, debemos hacer eso, contar las grandes cosas que Dios ha hecho. Y no solo eso, pero estar sentado a los pies de Jesús. Eso es lo que este hombre fue a hacer, sentado a los pies de Jesús, aprendiendo de Jesús. Y eso es lo que los cristianos hacen, se sientan a los pies de Jesús, se sientan a las Escrituras para entender la Biblia, para que Jesús les enseñe y cuenten las grandes cosas que Dios ha hecho. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra perfecta. Señor, pedimos que edifiques a tu iglesia. Tu palabra es la que convierte nuestros corazones. Señor, que podamos contar tus grandezas, que podamos contar las grandezas que hemos recibido, que nos has salvado, que nos has dado un propósito, que nos ha dado una mente correcta para pensar correctamente. Qué bendición, Señor. Nada porque es de nosotros, porque somos más inteligentes, porque tenemos más capacidad, nada de eso. Hemos estado perdidos, pero Jesús nos ha salvado. Señor, levanta a los hombres y a las mujeres aquí. Que seamos una iglesia que se sienta a los pies de Jesús para aprender, que vive por las Escrituras y que cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho con ellos. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén.